Me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy les tengo un nuevo cuento llamado Al otro lado del río. Este cuento es más que nada sobre nuestros cambios. Esto habla de la adolescencia. Está en un libro llamado Antes de cruzar el puente debes de... Y bueno, vamos a comenzar. Al otro lado del río. En cierta ocasión hice un viaje con mis hermanos a un pueblo escondido entre las montañas. Era un lugar hermoso, como entrar en otro mundo. En ningún mapa aparecía, por lo que pensamos que quizá no llegaríamos. La entrada del pueblo estaba marcada con un arco de concreto y varios letreros que decían bienvenidos. Buscamos a la señora Ángela, quien nos invitó que fuera la nana de mi madre. Al caminar hacia su casa, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que estaban en las calles eran mujeres. Los pocos hombres que había eran mayores. Doña Ángela nos recibió cálidamente. Según nos dijo, yo ya había ido a aquel pueblo en mi infancia, pero no pude recordarlo. Me percaté de que la casa estaba llena de retratos. La mayoría eran de un joven como de mi edad, delgado y con el cabello rizado. Tenía que satisfacer mi curiosidad. Así que le pregunté que quién era aquel joven. Su nombre era Gabriel, su único hijo, que al igual que el 90% de los jóvenes del pueblo, había emigrado en busca de una mejor oportunidad de vida. El pueblo era hermoso, pero el clima tan extremo acabó con mis ganas de quedarme. De día el calor era insoportable, de noche el frío te calaba los huesos. Mis palabras sobre el clima fueron las mismas que dijo Gabriel antes de marcharse. Él era muy joven cuando se fue. Apenas había cumplido los 14 años. Gabriel mandaba una carta al mes para contarle a su madre sus experiencias en Estados Unidos. Doña Ángela no quería dejar ir a su hijo. Anualmente en el pueblo se organizaba un grupo de personas que deseaban irse al vecino país del norte. Era demasiado riesgoso, todos eran indocumentados, ninguno conocía el idioma y lo peor del caso era que pasaban la frontera por el río Bravo. A las 6 de la tarde, en la única iglesia del pueblo, se reunían las señoras para rezar por sus hijos y sus maridos, que se fueron en busca del sueño americano. Doña Ángela estaba consciente de que su hijo era muy joven, casi un niño que trataba de enfrentarse a otro mundo. Después de la misa y del rosario, Ángela me contó más sobre su hijo. Él estaba muy seguro de que en Norteamérica iba a ganar muchísimo dinero. Gabriel no pensaba quedarse en el pueblo, no le ofrecía ninguna oportunidad, ni siquiera existe en el mapa. ¿Y qué decir de los empleos? Ser albañil, carpintero, médico, agricultor o policía. La gente puede pensar que emigrar es cosa fácil. Uno escucha esos relatos en los que alguien logró pasar al otro lado e hizo mucho dinero, pero la realidad es otra. Gabriel, por ejemplo, estuvo viviendo en la calle durante el primer mes, sin mencionar que casi se ahogaba en el río Bravo. Después sufrió de maltrato en su primer trabajo. Hacía la limpieza en una especie de restaurante. En cuanto al dinero, apenas le alcanzaba para mantenerse allá. No pudo enviarle dinero a su mamá hasta que consiguió un lugar más o menos decente para vivir. Le era muy difícil desenvolverse en un ambiente donde escaseaban las personas que hablaban su idioma. La historia de Gabriel no fue la única que escuchamos. Por todo el pueblo se contaban las dificultades que estaban pasando las personas que se habían ido a Estados Unidos. Quizás uno de los errores de Gabriel fue irse a los 14 años, más le hubiera valido terminar sus estudios e irse legalmente a dar clases allá, como lo había planeado tantas veces en su niñez.
y colorín colorado. ¿Qué les parece esta historia? Esta historia, y a mí me parece que no es solo un cuento, es parte de la historia real de muchas personas, de muchos emigrantes que logran, ¿verdad? A base de mucho esfuerzo, a base de muchos sacrificios, a base de duros golpes, podríamos decir, ¿verdad? Logran pasar al otro lado en el país vecino y cuando están allá, pues su calvario no termina, sigue, ¿verdad? Al no conseguir un trabajo digno, al no conseguir una vivienda digna. La verdad es que pocas veces hablamos de ese tipo de pérdidas, de ese tipo de ausencias. Cuando siendo muy jóvenes, como Gabriel nos contaban en esta historia, tienen que partir de sus casas porque resulta que no hay quien los mantenga en casa, no hay quien se haga cargo de las necesidades básicas. Y bueno, los hijos tienen ese sueño de irse a otro lugar para poder traer mucho dinero a casa. Lo que muy poco se habla es que de todas esas personas que viajan, salen de su país y viajan para poder encontrar una mejor calidad de vida, a veces no lo logran, a veces no logran llegar. Y muchas veces en las noticias nos enteramos de esos accidentes, de esos camiones que encuentran con personas ya fallecidas, con personas asfixiadas, esas personas que tratan de cruzar ese río y que pues que no lo logran, ¿verdad? Lamentablemente. Hay quienes ya no vuelven a ver a su familia y, y es muy doloroso porque también los que se quedan, los familiares que se quedan, en este caso, la mamá de Gabriel, pues hay muchas personas que se quedan, familiares que se quedan con mucha culpa. ¿Por qué lo dejé ir? ¿Por qué permití que se fuera? Es que si no lo hubiera dejado ir, es que si se hubiera quedado, es que si se hubiera esperado, y él hubiera, y él hubiera, y él hubiera. Esto es como un llamado de atención para poder hacernos responsables los adultos de la crianza de nuestros hijos. No darles responsabilidades que no les corresponden aún y esforzarnos un poco más por tener una mejor calidad de vida. No digo que seamos conformistas, claro que no. Nosotros podemos ser los creadores de nuestro propio destino. De nosotros depende mucho. Habrá muchas cosas que podamos hacer. A lo mejor no tenemos las mismas capacidades o habilidades de otra persona, pero necesitamos descubrir las nuestras para poder desempeñarlas, para poder desarrollarlas y de esa manera poder hacernos responsables de nuestros niños. Es muy importante que generemos conciencia y que brindemos, ¿por qué no?, una oración para aquellas personas que se han esforzado tanto y que no lo han logrado. Una oración también para ellos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto haber compartido esto con ustedes. Espero que les ayude a despertar un poco esa conciencia y agradecer la vida que hoy tenemos. Quienes estamos escuchando este podcast, quienes estamos escuchando este video, quienes estamos viéndolo, que podamos agradecer, que volteemos a nuestro alrededor y que podamos agradecer las cosas que sí tenemos. Eso es algo que también nos ayuda a aceptar lo que tenemos y si queremos lograr más, pues esforzarnos un poquito para poder lograrlo. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias por estar aquí. Hasta luego.